El Poder Ejecutivo convocó a una reunión para este lunes a empresarios del transporte con el fin de buscar levantar el paro anunciado por Cetrapam para los días 6, 7 y 8 de agosto. Sin embargo, el ministro del MOPC, Ramón Jiménez, defendió la decisión de mantener el precio del pasaje y llamó a los empresarios a razonar sobre la determinación de ir al paro, ya que con el plan de modernización van a ganar todos. El ministro de la Secretaría de la Función Pública, Humberto Peralta, anunció que a partir del próximo año pondrán piso y techo a los salarios de los funcionarios públicos y se revisarán los contratos colectivos a fin de corregir el desorden administrativo. Peralta criticó la complejidad de la estructura de la carrera de la función pública en el país, que tiene 30 grados salariales, cuando en otros países rondan los 10. Ante esto, señaló que la idea es implementar gradualmente una nueva escala y composición salarial a partir del 2015 hasta el 2017. El ejército israelí autorizó a los habitantes que huyeron de los combates en el norte de la Franja de Gaza que ya pueden volver a sus casas, lo que podría significar que ha terminado su operativo en esta zona. Testigos señalaron que han constatado una retirada de las tropas israelíes de las localidades cercanas a Beit Lahilla y a Khan Yunis, esta última en el sur del enclave palestino. No obstante, aconsejan a los habitantes a tener cuidado con los artefactos explosivos que Hamás ha diseminado en la zona.